Ya, bueno, ahora sí, buenos días con todos. Ya va a comenzar la ayudantía. El día de hoy vamos a trabajar sobre la resolución del examen del primer parcial. Bueno, aquí como pueden ver, el examen tiene una parte teórica. Bueno, aquí vamos a ir viendo por qué razón, bueno, son cada una de las respuestas. Bueno, aquí comenzando con la primera pregunta. Tenemos lo que es la arquitectura Harvard. Ya aquí ustedes recuerden de que les enseñaron de dos tipos de arquitectura. Ya tienen la von Neumann y la Harvard. Cada una de ellas pues tiene, bueno, es utilizada para un cierto aspecto de industria, ya, pero esto de aquí conlleva también a que una es más eficiente que la otra en ciertos usos. Entonces, aquí lo que se les consulta es que digan cuál de estos enunciados es acertado. Entonces, bueno, vamos leyendo. Aquí si nosotros decimos, primero, a ver, la arquitectura Harvard tiene un bus conectado de memoria de instrucciones y datos. Ya, a ver, primero aquí cabe mencionar una cosa. ¿Qué en sí es lo que nosotros tenemos en una arquitectura Harvard? Ya, si nosotros, por ejemplo, vemos un diseño así súper básico de lo que es una arquitectura Harvard, ¿ya? Esta arquitectura se caracteriza por tener en sí dividido lo que es su memoria de trabajo con su memoria de procesos. Entonces, bueno, aquí mismo lo podemos ver. Ya, nosotros tenemos aquí una unidad central de procesamiento, tienen lo que se conoce como la CPU, ¿ya? Y esta CPU se va a encargar de asignar, pues. Bueno, es más, aquí podemos verlo un poquito más claro, así. ¿Ya? Lo que podemos ver es de que la CPU se encarga de asignar qué es lo que tiene que, si alguna variable tiene que asignarse dentro de la memoria de datos o si alguna instrucción debe ejecutarse, o si se debe llamar alguna variable de la memoria de datos. Esto de aquí, como se pueden ver, como se pueden dar cuenta, trabaja de forma paralela. Por esa razón se dice que tiene dos buses, uno de instrucción de datos ya, y otro bus perdón, uno para instrucciones y uno para el ingreso de datos. Ya, entonces con esto visto, nosotros ya podemos ir acá y decir, a ver, tenemos un solo bus de datos conectado hacia la memoria de instrucciones y datos, como tal no, porque, o sea, no es que el mismo bus se subdivide para ambos bloques, sino que existen dos de ellos. Ya, podemos hasta descartar todos los que dicen un solo bus, porque aquí dice un bus conectados a la memoria de instrucciones y en serie a otro bus para la memoria de datos. Como se dan cuenta, esto no está en serie, porque estamos trabajando de manera paralela. La CPU en sí está subdividida para trabajar tanto para su memoria de instrucciones y para su memoria de datos. Por último, tenemos, bueno, por las dos últimas, tenemos lo que los dos buses tienen, uno conectado hacia la memoria de datos y el otro hacia la memoria de instrucciones. Esta sería la respuesta correcta. Ya por el hecho de que tenemos tal cual eso, dos buses. Y por último tenemos que, bueno, un bus de datos conectado hacia la memoria de datos y el otro conectado en serie hacia la memoria de instrucciones. Prácticamente es el mismo literal de arriba, solamente que se le cambió el orden este, para que se sobreentienda de que primero está la de instrucciones y luego la de datos. Y para el D es que primero está la de datos y luego la de instrucciones. Cosa que esto no es así. En sí no tenemos un solo hilo, sino que son dos hilos. ¿Y así quedó claro cómo interactúan? Aquí nosotros podemos ver también de que, o sea, la von Neumann es diferente. Es que casualmente los literales que decían un solo hilo, esos eran la von Neumann. Por el hecho de que aquí, como pueden ver, si nosotros tenemos una arquitectura von Neumann, esta de aquí sí se mantiene con que un solo bus de datos, ya para los que quizás no interpreten bien este término de bus, son varios bits, es como que tengan varios jumpers, todos como que juntos, ya eso de ahí es un bus de datos, ya son varios bits que van viajando juntos en un cierto orden específico. Entonces, por esa razón, aquí ustedes pueden ver de que aquí ustedes tienen una memoria central que tiene en serie conectado, memoria RAM y memoria ROM. ¿Ya? Y esto de aquí va directamente conectado hacia la unidad central de procesamiento, o sea, la CPU. Entonces la CPU tiene que primero enviar el bus, puede receptar instrucciones, puede receptar direcciones, pero siempre en este orden. ¿Ya? A diferencia de lo que es la arquitectura Harvard, que esta de aquí permite que mientras tú captas una instrucción, puedas acceder también a un dato, o al revés,
que mientras accedes o creas, modificas un dato, tú puedas ir ejecutando instrucciones. Por esa razón es que cuando ustedes crean un programa, como tal, ustedes, si ponen de que el usuario ingrese algo por consola, ustedes pueden estar realizando cualquier otro proceso con su microcontrolador, o sea, prendiendo LEDs, prendiendo motores, lo que sea, y pueden seguir ingresando datos hacia el sistema. ¿Por qué? Porque la CPU va a estar considerando de que estás ejecutando una función, perdón, un bus de instrucciones, mientras estás ingresando datos, los estás modificando, estás aumentándolos. Ya no es que se detiene para hacer cada uno. ¿Ya? Listo. Entonces, eso conllevaría a ser la primera parte. Ya, de ahí vamos a lo que se trata de lo que es la arquitectura RISC. Ya, esta arquitectura en sí lo que se basa, bueno, como ya saben, tenemos dos. Tenemos la que es CISC y la RISC. Ya, en sí cada una tiene sus beneficios, eso es verdad. El detalle es de que cada una tiene también sus desventajas. Y es que, mientras que con la arquitectura CISC ustedes pueden acceder a al lenguaje, perdón, a ver, a codificación menos compleja y que es menos cargada de complejidad. Esta de aquí no es tan rápida, ¿ok? La arquitectura RISC tiene la peculiaridad de que procesa datos de manera mucho más rápida por el hecho de que su programación en sí, casi que toda su programación se basa en texto estructurado, por lo tanto, la CPU no sufre al momento de estar ejecutándolo. Ya, entonces, como tal, ustedes para cuando requieren una arquitectura RISC, cuando necesitan velocidad, cuando su proceso no es tan largo, ya, y cuando no requiere de cambios bruscos de variables. En cambio, la arquitectura CISC, esta de aquí es más utilizada para cuando se requiere mayor carga de datos, para cuando se requiere unidades de procesamiento más complejas, pero esto de aquí obviamente con una desventaja, que es que perdemos cierta cantidad de velocidad. Entonces, ¿a qué vamos con esto? ¿Cuál podría ser la opción de respuesta? Primero aquí si leemos. La CPU de la arquitectura RISC es más rápida que la CPU de la arquitectura CISC. Obviamente, es la principal ventaja. De ahí tenemos lo opuesto, que obviamente esta sería incorrecta. Y de ahí tenemos, bueno, que la arquitectura RISC necesita ralentizar los ciclos de reloj. Primero que nada, eso no se puede. Porque la arquitectura RISC, no necesita ralentizar su proceso, ya que su proceso de por sí está hecho por texto ya preestructurado, que el sistema ya lo reconoce directamente. Ya no requiere de que ustedes, por ejemplo, como en la CISC, estén creando constantemente nuevas funciones, que el sistema tenga que asimilarlas, o que interprete recién cómo es su funcionamiento. Ya, entonces esta tampoco sería la correcta. Y por último, bueno, la arquitectura RISC tiene ciclos de reloj que requieren ciclos largos y extensos para grandes cantidades de instrucciones. No porque, ya se lo mencionó, la arquitectura RISC, por el hecho de ser más rápida, tiene también la desventaja de que no puede soportar código tan largo y complejo. Entonces, esto tampoco sería correcto. Por último, pues ya tendríamos de que esta sería la opción correcta. Bueno, esta aquí más bien fue un regalo porque ustedes ya tendrían que haberlo sabido. Arduino, ¿a qué corresponde? Ya, nosotros de manera vulgar, por así decirlo, le decimos Arduino al Arduino 1. Ya, muchas veces se escucha de que decimos directamente el Arduino, esto aquí es Arduino 1. Bueno, no. Como tal, bueno, el Arduino es una compañía, ya. Arduino es tal cual una compañía dedicada a crear este tipo de placas. Entonces, pero aquí, bueno, la mayoría sí lo interpretó bien, otros, bueno, le pusieron que era un microcontrolador, pero no. Diferente hubiese sido si yo ponía Arduino 1, Arduino Mega, esos sí son tipos de microcontroladores. Ya. Aquí, esta parte, en esta pregunta 4, sí me gustaría aclarar algo, por el hecho de que sí me di cuenta que algunos quizá creo que se equivocaron al momento de poder interpretarlo, pero bueno. La cantidad de configuraciones de canales que tiene la Mega, pues, a ver, primero nosotros tenemos que considerar, a ver, la cantidad de PWMs. Nosotros ya en clase hemos estado viendo que
la cantidad de pines que puede proporcionar nuestro Atmega. Es más, si nosotros ponemos aquí Atmega 328P, ya, ya. A ver, vamos aquí a ver la imagen igualmente para que puedan ir reconociéndolo. A ver, esperen, sí, vamos viendo por aquí estaba. Ah, ya está, va. La cantidad de pines ADC, perdón, de pines PWM que nosotros tenemos dentro de nuestro Atmega. Nosotros ya desde la práctica que hicimos en clase, pues ya sabemos de que la cantidad que nosotros disponemos son de 6 PWM. Como tal, aquí nosotros podemos identificarlos con este color rosa, como se ve aquí. Ya tenemos, tenemos en total 6 PWM. Ya, que aquí también, por si acaso, yo también pude haber puesto la cantidad de pines PWM habilitados que tenemos, que eso en la práctica también se los mencionó. Nosotros tenemos habilitados de manera inicial solamente estos dos que ven aquí. ¿Ok? Los otros ustedes tienen que habilitarlos mediante código. Entonces, bueno, 6 PWM es correcto, está bien. Podemos ir con el primero. Dice que tenemos 6 canales analógicos. Ya, pero miren, lean bien lo que dice aquí. 6 canales analógicos ADC que funcionan como entrada y salida. Ok, aquí yo sé que en el práctico ustedes les mostraron también de que existen en total 7, bueno, no, 8 canales PWM. Ya, ¿esto a qué se debe? A que ustedes dentro de la Atmega tienen esta cantidad de puertos ADC, pero tanto bueno, el último y el penúltimo, o sea, en este caso, si nosotros hacemos el conteo de los 8 canales que hay, el canal 8 y canal 7 están configurados únicamente como entrada, ¿ok? Solo como entrada de datos, sí. Ustedes no pueden configurarla como entrada o salida, ¿ya? ¿Ok? ¿A qué me refiero con entrada-salida? A que estos 6 pines ustedes pueden configurarlos tanto como para que lean un sensor, como para que emitan una salida analógica, que corresponde tal cual a los canales PWM. Ya, y es más, aquí mismo se les daba la pista, por el hecho de que, como les digo, estos 6 canales ustedes pueden hacerlo salidas, y las salidas analógicas son PWM. Esas son las salidas analógicas. Entonces, como tenemos 6 canales PWM, obviamente tendremos 6 canales analógicos. Es la misma cantidad que hay. ¿Ya? Bueno, en sí eso. Ya, de ahí tenemos que sigue 2 aquí, la del timer. Ya, ya, pero a ver qué más tenemos aquí. Funcionan como entrada y salida. Ya, ¿qué más? Listo, tenemos aquí dos timers. Dos timers. Dice que aquí. Ya, tenemos dos timers de 8 bits y un timer de 16 bits. Esto también lo conocen ustedes de cuando vimos las interrupciones. Existen 3 timers en total en nuestro Atmega. Tenemos el timer 0, timer 1 y timer 2. ¿Ya? Lo que se conoce como timer 0 y timer 2, estos tienen 8 bits de resolución, mientras que el timer 1 es el único que mantiene 16 bits de resolución, es el doble de ello. Entonces, correcto, este primer enunciado tiene todas las características que buscamos, así que este es el enunciado correcto. ¿Por qué no es el segundo? Porque está diciendo que tenemos 8 canales analógicos que funcionan como entrada y salida. Por lo tanto, aquí yo estoy afirmando de que hay 8 salidas PWM, pero yo acá estoy diciendo que hay 6. O sea, aquí de por sí ya no cuadra. Siguiente, tenemos de que la memoria SRAM bueno, la memoria RAM estática tiene un kilobit, pero un kilobyte. En este caso, aquí como ustedes pueden ver, aquí la primera parte se encuentra bien, correcto, pero si se dan cuenta, aquí estoy colocando un megabit. O sea, aquí de por sí, esta memoria en PROM está demasiado grande como para poder decir de que esto es una respuesta coherente. Por el hecho que estamos prácticamente diciendo que tiene más memoria que una Raspberry. Ya, aquí en cambio estamos en esta última, estamos aquí con un kilobit está bien, pero estamos diciendo de que tenemos una memoria flash de 32 kilobits, kilobytes, perdón.
Entonces ya de por sí, por esta última etapa que ven aquí, ya estaría incorrecta. Entonces, finalmente nosotros ya podemos tener de que la respuesta correcta era la inicial que teníamos aquí. ¿Ok? Siguiente, ya nosotros aquí podemos ver la cantidad de ciclos. ¿Ok? Aquí, yo sé que muchos aquí consideraron de que los ciclos de reloj trabajan normalmente, si no me recuerdo, con 13 ciclos, ya, pero pasa de que aquí pueden leer exactamente lo que dice. ¿Cuántos ciclos de reloj toma hacer la primera conversión? Ya, esta parte es muy clara, la primera conversión. Ya, ¿por qué se las aclaramos aquí? Por el hecho de que la primera conversión analógica que se realiza, esta siempre es la medición de referencia. Ya, la medición de referencia de un ADC es prácticamente la medición de la que va a partir todo el resto de la medición. O sea que si esta medición está mal hecha, más o menos vean de que van a tener a lo largo de la mitad de su censado todos los valores mal y no van a saber desde qué momento se comenzó a censar bien el sistema. Entonces, esto para un reconocimiento de datos no es correcto. Por lo tanto, la primera lectura es la que más consume energía, ¿ok? Aquí como tal, ustedes pueden ver de que, o sea, si por ejemplo ustedes van a implementar su ADC con una pila y bueno, y dicen constantemente, yo voy a leer, voy a censar 2 segundos, voy a apagar el sistema y lo voy a volver a prender, y lo voy a apagar y lo voy a volver a prender. Entonces, siempre que ustedes prendan, apaguen el sistema, la primera lectura se va a estar haciendo a 25 ciclos de reloj, ¿ya? Por lo tanto, va a tardar más tiempo y va a consumir durante ese tiempo mayor energía. Entonces, si ustedes se ponen a hacer esto con esa mala práctica, lo que van a hacer es descargar rápidamente el sistema, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación cuando se utilizan sistemas de sensado? Utilizar sistemas de apagado inteligente. ¿A qué me refiero con esto? Todos los microcontroladores, y esto lo van a ver ya dentro de una semana, 2 semanas, en clase, y son los tipos de apagado. Aquí ustedes van a poder tener tipos de suspensión de energía en el cual van a poder ahorrar, tal cual esto. Por ejemplo, hay uno que se llama perro guardián, se le dice. Este de aquí es uno de los más utilizados y es que solamente cuando un cierto específico sensor requiere, se mantenga activo y lea alguna variación, digamos del 50%, 30% que ustedes le definan, el sistema se va a activar. Va a tomar una lectura y se va a apagar. Y va a mantenerse de esa forma. Asimismo, hay otros tipos de apagados en el cual pueden ustedes suspender casi todo el sistema y dejar solamente un puerto habilitado y que solamente al presionar ese botón, el sistema vuelve a habilitarse. Ya, entonces pueden hacerlo también de manera automática, de manera manual, así como lo han hecho con los interruptores. Entonces, por esa forma va. Bueno, de ahí tenemos ya, bueno, aquí como les digo, 25 ciclos. Ya, de aquí vamos a la parte de los registros. Esto aquí es más teoría, en sí esto aquí era más de memorizarse esa parte, pero bueno, igual aquí la voy a mencionar. El registro que se encarga de hacer la referencia de voltaje. Ya yo por eso hasta les hice el Excel. Este aquí. Ya, aquí en este Excel, aquí ustedes pueden ver de que, ¿dónde se encuentra el registro de voltaje? En el ADMUX. ¿En qué bits? En el bit 6 y 7. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En bit 6 y 7. En este caso sería el D. ADMUX 76. Perfecto. Ya, siguiente. Para configurar un pin de la Atmega como analógico, ¿qué se debe modificar? Ya, aquí, bueno, en sí, en esta pregunta 7, aquí hay dos apartados que deben mencionarse. Esta pregunta se parece mucho a la pregunta, no más, está más adelante, pero bueno. Ajá, a la pregunta, no, es más adelante que se va eso, pero vamos a hacer esta aquí. Bueno, para configurar un pin de la Atmega como analógico, en sí nosotros tenemos que asignar la sentencia al registro DIDRO. ¿Por qué motivo? Porque en el registro DIDR0, ustedes aquí pueden asignar si una salida o una entrada, perdón, si un bit de ADC, o sea, el ADC0, ADC1, ADC2, ADC3, ADC4, ADC5, va a ser analógico
o va a ser digital. Nada más. Aquí si se dan cuenta, ¿por qué motivo no se utiliza el 7, el 6 y 7? Porque estos por defecto ya están configurados como entrada analógica. Estos aquí ustedes ya les dije, no pueden tocarlos. Únicamente pueden modificar los otros que se encuentran aquí. Listo. Entonces, listo. Una vez que tenemos esto, ahora sí podemos trabajar con el siguiente literal. Aquí podemos ver ya de que se pide obtener solamente... Ya, bueno, esta parte se refiere más a la parte em, de recorridos. Y es más, aquí se los puse hasta con ejemplos para que puedan verlo en esta parte, en el adelar. Aquí está. Ya, aquí vamos con eso. Dice, si se pide obtener solamente los 2 bits menos significativos de la lectura ADC, ¿en qué registro estará? A ver, si nosotros tenemos el registro adelar configurado en 1, entonces estamos trabajando aquí. ¿Qué tenemos? Un ajuste a la izquierda. Entonces, ¿qué tengo aquí? Que los bits menos significativos se van a encontrar en el ADCL. Entonces, si vemos aquí en el 8, dice, se obtiene los 2 bits menos significativos en el registro ADCL. Correcto, justito este es. ¿Qué vemos el siguiente? El siguiente dice que con el ADLAR configurado en 1, o sea aquí, este de aquí, dice que tenemos ajuste izquierda nuevamente. ¿Qué dice? Se obtiene el menos significativo en el ADCH. En el ADCH, si se dan cuenta, este es el ADCH. Ya, aquí ustedes ¿qué tienen? Todo el resto de todos los bits después de los, no, de los menos significativos. O sea, está todo lo opuesto a lo que nosotros queremos. Si configuramos en el ADC, el ADLAR en 0, vamos a tener ahora ajuste a la derecha. Ajuste a la derecha lo que va a darme es el ADCL, en el ADCL, todos los bits desde el menos significativo hasta el penúltimo, mientras que en el ADCH, bueno, aquí es ADCH, bueno, hasta el ADCH, y en el ADCH solo tendremos los 2 bits. ¿Pero qué 2 bits? Los 2 bits más significativos. Por lo tanto, no me sirve este de aquí. Porque ninguno me está dando los bits que requiero. Por lo tanto, lo único que me sirve es este. Bueno, siguiente. Aquí tenemos ahora bueno, este es un ejercicio. Este aquí muchos sí lo lograron interpretar, pero igual aquí lo voy a resolver. Cuando nosotros trabajamos con un microcontrolador, ustedes tienen que considerar primero la cantidad de bits de resolución que van a tener en dicho ejercicio. Tienen que tener el voltaje de referencia que van a utilizar para poder hacer el censado. Y también considerar qué lectura ustedes, bueno, su microcontrolador va a estar leyendo. En este caso, esta es mi lectura. Ponerle censado ya. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo en esta parte? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo aquí? Primero que yo tengo un ADC de 12 bits, o sea, esta es mi resolución. Tengo un voltaje de referencia y tengo el voltaje que estoy asignando, que se supone que estoy leyendo. Entonces, para nosotros poder determinar esto, requerimos hacer una regla de 3. Ya, bueno, una regla de 3 más que nada. Sí, porque en sí aquí lo que nosotros tenemos es que el voltaje de referencia, ya, a ver, tenemos un voltaje de referencia de 12 bits, casualmente bueno, perdón, tenemos un voltaje de referencia de 12 voltios, tenemos un ADC de 12 bits y tenemos un voltaje de entrada de 1.5 voltios. Ya, entonces, aquí en sí podemos considerar de que tenemos la mitad del valor. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hacemos la operación, vamos a tener de que 5, déjenme hacerla aquí. Ya, si tenemos ahora son 12 bits de resolución, esto es 2 a la n. O sea, ustedes tienen que considerar aquí que la resolución, vamos a poner aquí, resolución es igual a 2 a la n. Ya, y en este caso, siendo n la cantidad de bits, vamos a tener 2 a la 2. Ya, ¿y esto a qué corresponde? Si ponemos ahí 2 a la 12, tenemos en total 4096 de resolución. Ya, chévere. Entonces, este va a ser mi valor máximo que yo voy a poder interpretar a nivel de Arduino, o bueno, a nivel de microcontrolador. Entonces, recordando de que ahora, ¿qué vamos a tener nosotros? El rango de lectura bueno, del microcontrolador es igual, bueno, se va a mantener desde este caso,
0 hasta 4096. Ya, entonces ahí tenemos la primera parte, tenemos el rango. Chévere. Con el rango ya colocado, ahora podemos hacer una regla de 3. ¿Cómo funcionaría esta regla? Vamos a decir así. Bueno, aquí lo voy a colocar directamente de esta forma, así. A ver, ¿qué sería? Primero, si a ver, podemos poner aquí los voltajes, sí, los voltajes. Bueno, es para poder hacerlo más descriptivo, sería, a ver si ponemos voltaje, luego ponemos el equivalente. Decimos que, bueno, en este caso la cantidad de voltaje total que sería 12. Sí, mejor así, 12 es, ya, ahí sí mejor, ya. Ponemos aquí el voltaje. Ponemos aquí que 12 voltios son equivalentes a 4096. 4096, ya. Y también tenemos de que nosotros queremos qué equivalente, este de aquí sería mi variable, qué equivalente, qué lectura equivalente va a tener el sistema cuando tengamos 1.5 voltios. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos esta regla de 3, ¿qué nos queda? Que el L, el Q es igual a, bueno, si aquí hacemos multiplicamos y dividimos, en sí lo que nos va a quedar es, que será 4096, este, ah, ponerlo así, 96, sí, 6 hasta 12, 1.5 que valor queremos, y ahí sí, sería entonces 6 por 1.5 dividido por 12. Listo. Entonces ahí ponemos aquí la operación. Tenemos 4096 multiplicado con 1.5 dividido para 12. ¿Y qué tenemos como resultado en ese caso? Sería 512. Y entonces este va a ser el valor que va a estar leyendo en este momento mi microcontrolador. ¿Ok? Como tal, como les mencioné, ustedes aquí lo que colocan es el rango de lectura del microcontrolador. Ustedes cuando han trabajado con el Atmega, han visto de que ustedes trabajan con 8 bits. Si trabajan con el Arduino, trabajan con 10 bits. Según eso, ustedes tienen un rango de lectura hasta 1023. Entonces, así, ese valor de 1023 nace de aquí. Ya solo que esta vez yo les cambié, les puse de que tienen 12 bits y les doy un voltaje diferente, ya no un voltaje de 5 voltios como acostumbran, sino que ahora es un voltaje de referencia diferente de 12 voltios. Y este es el valor de lectura que va a estar censando en este momento el microcontrolador, bueno, con la lectura de algún sensor o algo que esté conectado. ¿Ok? Entonces, en este caso, nuestra opción de respuesta sería 512. Listo, entonces vamos al 10. Aquí decimos, bueno, a ver, decimos que... Ya, ahora sí, vamos de nuevo con los registros. Ok, aquí vamos a decir, ¿qué sucede si en el registro ADC-CRA, en el bit 7, en el ADEN, se asigna un 0? Ya, esto de aquí nosotros lo hemos utilizado mucho, en sí para la parte de la programación de sistemas. En el ADC-CRA, aquí está, en el bit ADEN, nosotros configuramos, ¿qué es? Configuramos si se apaga, para configurar se apaga y para comenzar se enciende. Este ADC-CRA es que nosotros en la programación hemos colocado normalmente, primero en el begin para inicializar con este valor apagado y luego dentro del while lo encendemos para que comience a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto de aquí cuando lo asignamos 0? No inhabilitamos el modo free run porque el modo free run se basa en otra cosa, en sí se basa esto aquí se encuentra es aquí, en el ADC-CRB, así que no estamos trabajando aquí. Se inhabilita el ADC por interrupción, no tiene nada que ver. Se inhabilita el preescalador está en el ADC, en el ADPS, así que no es aquí. Y por último, se inhabilita la conversión, correcto, se inhabilita la conversión. Luego, ¿qué dice? ¿Qué ocurre si dos o más interrupciones se activan al mismo tiempo?
Esto aquí estaba repetido como 5 veces en las diapositivas, pero bueno. En sí, ¿qué ocurre cuando tenemos dos o más interrupciones que ocurren exactamente al mismo tiempo? Bueno, en sí, ¿qué podemos decir? Se ejecutan las instrucciones de todas al mismo tiempo. Como tal, no, porque si recuerdan, los microcontroladores que hemos estado utilizando no utilizan doble núcleo, en realidad tienen un solo núcleo, por lo tanto requieren de hacer interrupciones cada cierto tiempo para ejecutar o una interrupción o la otra. O sea, no es que ejecutan las dos a la vez, entonces esta no puede ser. Que se ejecuta cada interrupción por un tiempo específico hasta que las instrucciones de cada una terminen. Esto no ocurre aquí, ocurre en el sistema FreeRTOS que han estado viendo en el laboratorio, pero no bajo las interrupciones comunes. Siguiente. Se procesa las interrupciones por prioridad según el turno de asignación en la tabla de vectores de interrupción. Correcto. ¿Por qué motivo? Porque cuando ustedes activan una interrupción, ustedes también tienen que considerar de que se genera un vector que va a estar asignando constantemente y diciendo, a ver, esta interrupción fue creada primero, así que esta de aquí la asigno a tal casillero, esta luego a esta, luego a esta, luego a esta. Entonces se van asignando prioridades para las interrupciones. Entonces, aquí, no es que sus instrucciones van a ejecutarse exactamente al mismo tiempo. ¿Por qué motivo? Porque ustedes también tienen la posibilidad de llamar una interrupción dentro de otra. ¿Y qué pasa si las dos se ejecutan al mismo tiempo? Va a dañar el sistema por completo, porque si yo, por ejemplo, creo una interrupción 1 y dije de que va a estar dentro de otra interrupción 2, pero la interrupción 1 se ejecuta antes que la 2 o la 2 antes que la 1. O sea, va a haber una controversia ahí de qué debe estar haciendo exactamente el sistema en cierto momento. Entonces, por esa razón se crea el vector prioritario. Entonces, aquí tenemos que es por prioridad. Luego, ¿qué registro configura el tipo de interrupción externa que se utiliza? Bueno, aquí directamente podemos decir que CLI no es ni siquiera parte de aquí, sino que CLI se lo utiliza para desactivar interrupciones. Entonces, no tiene nada que ver. El registro EICRA. El registro EICRA tampoco. En el registro EICRA asignamos más que nada son variables generales de voltajes, pero esto es para los ADCs. Ya, entonces, en el IMSK, justo es el registro donde nosotros en sí hacemos esta configuración. Ya, para todo registro de interrupción, aquí es donde nosotros definimos en sí qué tipo de interrupción vamos a estar utilizando. O sea, si vamos a utilizar la interrupción por desbordamiento, si vamos a utilizar una interrupción por timer, como se desee. Entonces, en sí es el AMSK. Luego, la instrucción con la que se realizan las interrupciones, ya estas son definidas en una función, correcto. Si se acuerdan, cuando nosotros hacemos interrupciones, qué es lo que tenemos involucrado? Aquí más o menos para que vayan viendo. Cuando yo creo una interrupción, ¿qué es lo que primero hago? La inicializo, primero desactivándola, luego apagándola. Pero ¿qué más? ¿Dónde yo creo la sentencia que va a ejecutarse para la interrupción? Aquí. ¿En dónde? En una función que ya predeterminada por el sistema llamada ISR, que en sí es la reserva sistemática de recursos. Entonces, aquí es donde nosotros estamos configurando lo que va a ser nuestra interrupción. ¿Ya? Bueno, aquí continuamos. Decimos, para configurar los registros de la interrupción, ¿qué necesitamos hacer? Ya lo acabaron de ver. Para configurar lo que hacemos. Primero, desactivamos las interrupciones con CLI y finalmente, después de haber configurado todo, las reactivamos con SEI. Entonces, es exactamente lo que tenemos que buscar aquí. Inhabilitar las interrupciones con CLI y habilitarlas con SEI al terminar de configurar. Correcto. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué clase de interruptor es el overflow? Bueno, el desbordamiento en sí, este de aquí corresponde a un desbordamiento, bueno, a una interrupción enmascarable. ¿Por qué razón? Porque en sí, ¿a qué nosotros conocemos como máscara? A que ustedes pueden trabajar bajo repeticiones.
O sea, como tal, cuando se refieran a máscara, se refiere a que ustedes pueden realizar configuraciones, por así decirlo, personalizadas con respecto a su forma de ejecutar. ¿Por qué razón? Porque una no enmascarable es, por ejemplo, una interrupción física con botón. O sea, es una interrupción que únicamente requiere que yo haga. Presiono un botón y se acabó el tema. O sea, no requiero de una configuración adicional, de ningún tipo de trabajo adicional del sistema. Simplemente le estoy diciendo, detectas que algo se mandó por aquí, actívalo, se acabó el tema. Ahora, cuando trabajamos con enmascarables, ¿a qué se refiere? A que yo debo configurar cada cuánto tiempo va a ejecutarse, cómo voy a habilitar el inicio del conteo para que llegue el sistema hacia el desborde. O sea, todo ese tipo de configuraciones que yo hago adicional son para poder utilizarlo. Entonces, no son de activación, por así decirlo, fácil, de que tal cual el sistema detecta y se encendió y se acabó el tema, sino que requiere de configuraciones más a fondo para poder utilizarlo. Entonces, por ello, se considera que son enmascarables, porque requieren de varias configuraciones del sistema para poder funcionar. Luego, siguiente tenemos, ¿cuántas fuentes de interrupción tiene la Mega 328P? Aquí para que no se confundan también les coloqué un ejemplo, o sea, ¿qué son fuentes de interrupción? No son los tipos. Aquí muchos han puesto tres porque creían de que me refería a las interrupciones externas, internas y periféricas, pero por esa razón se les colocó así, de esta forma. O sea, ¿qué fuente de interrupción hay? O sea, puede ser por PCInt, por IN0, puede ser por desbordamiento del timer 1, timer 2, timer 3. En total, ¿cuántas hay en suma de todas estas? Son en total 26 de ellas. ¿Ya? Luego, ¿qué más tenemos? ¿En qué registro se configura la forma de accionar la interrupción externa? A ver, eh, ¿en qué registro configuramos nosotros esto? En sí, esto lo configuramos en el registro EICRA. En el registro EICRA es donde nosotros definimos qué tipo de accionamiento tendrá. Si se acuerdan, en el laboratorio les mencionaron, tenemos cuatro tipos: por flanco de subida, por flanco de bajada, por cualquier tipo de flanco o simplemente por una pulsación del sistema, nada más. Entonces, es en el registro EICRA. Luego tenemos la configuración. Bueno, esta aquí se refiere ya más a lo que se basa el otro tipo de interrupciones físicas. Como les mencioné, las interrupciones físicas también tienen otro tipo. No solamente existe el INT0, INT1, perdón, el INT1 y el INT2, sino que también existen los PCInt. Los PCInt corresponden a que ustedes pueden configurar a que todo un registro, o sea, totalmente el registro D, el registro B, el registro C, sean los accionadores de la interrupción. Ya, esto aquí puede, por ejemplo, utilizarse cuando ustedes dicen de que voy a activar el almacenamiento de datos en una base de datos en línea cada vez que alguno de los 7 sensores que yo tengo perdón, de los 8 sensores que yo tengo activados envía un dato. Entonces, para cualquiera de esos sensores que yo tengo conectados, esos pines, cuando un dato ingrese, el valor va a cambiar. Ingresa la interrupción, lo va a almacenar y lo va a enviar. Así. Entonces, para cualquier cambio, ¿vale? Entonces, aquí ustedes no tienen que configurar gran cosa. Solamente dicen, para todo el registro, todos actívalos. Se acabó. Entonces, para eso es que se basa. Entonces, dice, ¿qué ocurre si el registro PCICR se coloca en uno? ¿Ya? Y bueno, se refiere a que también el SREG se encuentra en uno. En el registro SREG en sí es el de regulación de bits. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer cuando está esta configuración habilitada? Esta configuración lo que se basa es en trabajar con el PCInt. Por lo tanto, primero, cualquier cambio en el PCInt 0 causará la interrupción. No es en el PCInt 0 únicamente, porque como aquí yo no estoy asignando ningún tipo específico de interrupción para decir que solamente el PCInt 0 va a ser el causante, sino que como les dije, cualquier PCInt que yo coloque va a poder habilitarlo. Entonces, por ejemplo, cualquier cambio en estos pines va a poder habilitarlo, correcto. Acá, cuando se detecte un cero en la señal del PCInt, se activar la interrupción. No, porque
no estoy definiendo qué entrada del PCInt es. Y acá cuando se detecta un cambio en interrupción externa int 0 se activará. Bueno, aquí no tiene nada que ver en realidad. Aquí las únicas dos que podrían haber sido pues son estas dos. Pero la C no es debido a que dice que cuando se detecta un 0, no es únicamente cuando se detecta un 0. ¿Por qué razón? Porque yo estoy diciendo de que cualquier cambio, o sea, un flanco positivo o un flanco negativo, el que sea, va a poder darme la activación de la interrupción. Entonces, por eso no es la C. Pudo haberse confundido, pero no. Ya, luego tenemos de cuántos bits de resolución tienen el ATmega. Ya esta sí la conocen, perfecto, son 10. Ya, y por último, tenemos aquí qué subregistro permite seleccionar el preescalador del ADC. Este de aquí ya también lo vimos dentro de este Excel, donde nosotros podemos habilitarlo. Es en el, ¿dónde estás? Aquí está, en el ADPS. ¿Ya? Entonces aquí vemos en el ADPS de la de registro ADC CRA. A ver, aquí está. ADPS. Aquí está, de la ADC CRA. Entonces sería el literal A. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, hasta aquí toda la teoría que han visto en la teoría en sí, o en las diapositivas como tal, se encuentra dentro de estas preguntas. ¿Alguna consulta respecto a la parte teórica del examen, para ya poder ingresar a la parte del ejercicio? Ya, si no tienen duda, pues bueno, continúo entonces. Bueno, el ejercicio como tal se trata del sensor Sharp. Ustedes ya lo vieron en el teórico, tanto en su taller como en la lección. Les puse el sensor Sharp básico, que era el de lectura de 10 a 80. Entonces, bueno, con este de aquí es que ustedes ya tenían varios ejercicios trabajados con él. Ya, y por esa razón también vamos a utilizar varios códigos reciclados por el hecho de que el examen no hubiese sido en sí posible realizarlo en una hora, obviamente si se los hubiese mandado a programar todito. Pero por esa razón es que la mayoría de cosas que se les dio estaban en las ayudantías. Muchos se hicieron cuenta, por eso es que ni siquiera editaron, sino que directamente usaron el mismo archivo, copiándolo y pegándolo y lo cargaron. Y no está mal, o sea, están utilizando tal cual el código y lo supieron reconocer dónde utilizarlo. Entonces, bien por esa parte. Este, bueno, en sí, ¿en qué se basa el ejercicio? Es en un sistema de parqueo. ¿Qué es lo que le solicitan? Le solicitan de que, bueno, aquí en esta parte ustedes pueden haberla hecho de dos formas. Aquí la verdad yo no les puse esa parte, pero creo que ya quedaba implícita, aunque igual no hay problema si lo hicieron de una u otra forma, se les dio los puntos igual. Este, en que aquí, si ustedes se dieron cuenta que dice que cuando no detecte ningún vehículo muestre libre, pero es para mayores de 70. Pero como ustedes saben de que tienen que considerar desde 10 hasta 80 y ustedes lo reducen para trabajar desde cero, entonces el sistema en realidad está trabajando de 0 a 70. Entonces, no hay valores mayores a 70 en este caso. Entonces, bueno, aquí pudieron haberlo hecho, solamente haber configurado el registro, bueno, la palabra libre, y no importaba si no se mostraba nunca, sino que si solo se muestre el de cuidado y el de ocupado, y no había problema porque esta sentencia nunca se iba a ejecutar. O si querían verla, pues pudieron haber hecho un cambio diciendo de que para los iguales a 70 se mantenga y que desde 69 trabaje el resto. Pudieron haber hecho de las dos formas. Ese cambio era válido. No importaba, como les digo, si lo hicieron o no, de las dos formas valía. Yo lo voy a hacer de esta forma, así con el cambio, para poder mostrar también. Por el hecho de que si hago el cambio de nuevo a 70 y para mayores, simplemente no se va a mostrar libre. Pero yo quiero mostrar todo, entonces pues voy a ponerlo así. Ya, entonces, ¿qué más me pide? Que en dos paneles yo muestre la distancia en decimales durante todo el recorrido. Esto ya se mostró en un video de ayudantía que se le subió, que yo les pasé en el grupo, donde expliqué cómo se hacía esta distancia en decimal, que tal cual era solamente utilizar el mismo archivo, porque fue exactamente este sensor.
Entonces, esto aquí es solo un copy-pega. Ya. Acá en los primeros 10 centímetros, cuando se detecta el vehículo, en este caso, bueno, no 10, sino que se va a considerar desde 69 hasta 60, el panel el panel uno, o sea, van a tener ustedes como tal dos paneles y acá van a tener un tercer panel, ¿ya? En el cual van a mostrar las palabras. O sea, en uno muestran, perdón, en dos muestran los números y en uno solo muestran el mensaje. En este caso dice que cuando estemos de 69 a 60, mostraremos cuidado, nada más. Luego dice que después de eso vamos a trabajar desde 59 hasta 30, va a sonar un pitido lento. Ya, aquí si ustedes querían podían desactivar cuidado para que ya no se muestre o podían dejarlo habilitado hasta que cambie el mensaje. Como ustedes quieran en esa parte, ambas se les hizo valer. Desde 29 hasta 11 dice que se escuchará un pitido más rápido. Nuevamente, no se está solicitando que se apague cuidado. Si ustedes quieren lo apagaban, si ustedes quieren lo dejaban encendido, era indiferente. Y luego dice que de 10 a 0 se tomará como distancia de precaución. Entonces, debido a que si el usuario se encuentra en este rango, se mostrará en el panel 1 ocupado. Y los paneles donde se mostrará la distancia, ahora se apagarán totalmente, dando a entender que hay una barra ficticia que está cerrando la salida del vehículo. Aquí les especifiqué por si acaso alguien se quiera lanzar ahí a hacer la programación de la barra, que solamente va a ser visualizado mediante el apagado de los dos paneles. O sea, si se apagan los dos paneles 8x8, se asume que ya está bajada la barra, nada más. Y la única manera en la que el usuario va a poder subir la barra, o sea, volver a activar el sistema para sacar su vehículo, es presionando el botón que reactivará el sistema. Esto ustedes ya lo vieron en una ayudantía previa que hice hace tiempo, donde hice un sistema en el cual cuando yo llegaba a un cierto rango de distancia, se mantenía prendido un LED y no me dejaba hacer nada porque el sistema se bloqueaba hasta que yo decida presionar un botón. Era la misma lógica. ¿Ya? Entonces... con ello, esto es todo. Aquí nada más se les da una nota de cómo pueden simularlo en caso de que hayan terminado el sistema y lo quieran probar, ¿ya? Entonces, eso, vamos a trabajar entonces con la programación. Como les digo, el chiste de este sistema era de que ustedes puedan, bueno, el objetivo como tal, era de que ustedes puedan reconocer cuándo utilizar cierto código y cuándo no. Entonces, ¿cómo ustedes tienen que haber trabajado? Bueno. Nosotros aquí tenemos ya el entorno, ya vamos primero a trabajar, o sea, yo lo voy a hacer de la siguiente forma porque para mí al menos es más ordenado. ¿Qué es lo adicional? ¿Cuál es el complemento que me solicita el código? Bueno, que me solicita la orden. Me dice que debo mostrar una frase libre, debo mostrar una frase cuidado, debo mostrar también una frase ocupado. Listo. Entonces, yo ya sé de que voy a tener que hacer libre, cuidado, ocupado. Ya. Esto yo lo voy a estar mandando a 2 atmegas por el hecho de que, bueno, aquí yo ya hago el sistema, aquí lo tengo ya estructurado para ahorrar tiempo. Em, Nosotros tenemos aquí, bueno, el atmega principal, que es este, donde va a estar conectado el potenciómetro y todo, y 2 atmegas donde van a estar conectados los números, mientras que otro atmega va a tener conectado lo que son los mensajes. Entonces, cada uno va a tener su propia programación. Por lo tanto, yo en este momento voy a proceder a trabajar con la primera programación que para mí es la más conveniente de hacer, que es la de los mensajes, que va a ir asignada a esta de aquí, ¿ok? Al U4. Entonces, ¿qué hago con esto? Como tal, es solamente ir al sistema del Excel que les dio el ingeniero para poder hacer todas las figuritas, mandarlas a mostrar, y tal cual, es el mismo código que se les dio desde un inicio. Aquí, es más, aquí lo tengo. Mensaje del examen. Déjame abrirlo. Es tal cual el mismo script que les dio el ingeniero como ejemplo, en donde se mostraba la palabra hola, solamente que ahora creaban 3 mensajes diferentes, en diferentes matrices, bueno, en diferentes arreglos.
y cada uno lo iban a recorrer según un tipo de condición, que era una condición de entrada que yo le daba al sistema. Entonces, bueno, aquí vamos abriendo esta parte, aquí podemos ver ya de que aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ya, a ver, ¿qué hago primero? Tal cual es la configuración que siempre hemos utilizado, solamente que ahora voy a agregar una entrada de datos que va a ser el DDRC, que es desde donde yo voy a controlar mis valores. Como pueden ver aquí en el Proteus, cómo yo controlo la salida de los mensajes mediante estos 2 bits que ven aquí, que van a ingresar al PC0 y al PC1. ¿De dónde provienen? A ver, PC1 proviene de, en este caso, el PC2 que ven aquí, y PC0 proviene de PC1. Yo mediante estos dos valores, yo voy a estar controlando si es que sale el mensaje libre, si es que sale ocupado, si es que sale cuidado o si no debe salir nada. Como tengo 4 posibles valores, y por eso pongo 2 entradas, más o menos asumiendo lo que como trabajo un multiplexor. Tengo cuatro canales, por lo tanto, necesito 2 selectoras. En este caso, mis 2 selectoras son PC0 y PC1, para tener 4 diferentes valores de salida. Entonces aquí, bueno, como les mencioné, se crean primero los mensajes. Aquí tengo creado pues el mensaje 1, mensaje 2, mensaje 3, cada uno ocupado, cuidado y libre. ¿Ya? Luego, ahora, ¿cómo trabajamos en la programación? Aquí utilizamos prácticamente la copia y pega del código del código utilizado en el video que les mostré antes del examen, que era donde yo leía el valor de entrada. Entonces aquí yo leo la entrada PCC, leo, perdón, todo el puerto PC, que en este caso es el pin C, y lo único que yo voy a rescatar de ese puerto va a ser los 2 primeros bits, o sea, el bit 0 y el pin 1. ¿Por qué motivo yo quiero solamente leer de todo el puerto C? Quiero solo leer los 2 primeros, porque esos son los que yo tengo como entrada de datos. O sea, yo necesito esos valores que se ven aquí, mira. 0, 1, 0, 1. Como estoy multiplicando, yo sé de que únicamente voy a trasladar estos 2 bits. Entonces yo voy a tener 1, 10, 11 o 00. Y eso yo lo mando a un switch. En el switch tengo los casos 1, caso 2, caso 3 y, bueno, por el defecto que no hace nada. Entonces yo aquí, ¿qué digo? Tengo caso 1. En el caso 1 mando a recorrer un for que va a tener la misma cantidad de valores que recorrer. En este caso son los 48 valores que tengo aquí. 48, sí, valores que tengo aquí. Luego recorro 10 veces porque es la cantidad de velocidad que yo le quiero dar al recorrido. Y luego lo que digo es que lo que recorra son de 8 bits en 8 bits. Y esto lo hago para mensaje 1, que es para libre. Entonces, cuando yo detecte un 1 aquí, cuando yo recibo un 0, 1, yo voy a tener, o bueno, sí, cuando detecte un 1, tal cual, en decimal, un 1 decimal, yo voy a tener mensaje 1, o sea, libre. Cuando yo detecte 2, voy a tener mensaje 2, que es cuidado. Y cuando detecte mensaje 3, voy a enviar ocupado. Como se ve, es prácticamente copy y pega el mismo código. Miren, aquí está. Solamente lo dupliqué y le cambié mensaje 1, mensaje 3. Es todo lo que se modificó. Y eso es todo. O sea, tal cual, esto es lo que va a hacer esta parte. ¿Hay alguna duda sobre cómo se programó estos mensajes? Como tal, aquí se puede ver. Son las salidas. Sí, dime. Maestro, para cada caso, ¿cómo se identifica? Ya que están dos entradas, ¿cómo sé que el caso uno sería 00 o es 10 o 11? Ah, ya. Por el hecho de que yo estoy recibiendo bits. Entonces, lo que tienen los compiladores de beneficio es de que tú puedes reconocer el lenguaje binario como decimal. Entonces, en este caso yo estoy recibiendo únicamente los 2 bits que me están llegando de mi controlador principal, ya que yo voy a mandar, yo estoy haciendo la programación, eso no lo hago aún, eso voy a crearlo aquí. La programación que va a mandar, que yo le voy a decir, manda un 1 cuando estemos en el rango de libre.
Entonces yo le voy a mandar aquí un 0, 1. Y eso va a entrar por aquí, va a ser leído, y aquí voy a leer 0, 1. 0, 1 en binario se va a autotransformar aquí a 1, y eso es lo que ingresa al switch. Y el switch lee caso 1, envío libre. Luego, cambio de rango y digo, ok, ahora envío un 1, 0. Entonces envío un 1, 0, eso se lee, y aquí recibo un 2. Entonces, aquí yo recibo en el primer bit un 1 y luego un 0, y eso ya corresponde a, a una autotransformación de 2. Y eso ya es el caso 2. Entonces aquí envío, cuidado. Lo mismo con 3, va a enviar 1, 1, que ya es el 11, que ya es el número 3 en decimal, y se va a activar el caso 3. ¿Ya? Y el caso del default, pues es cuando no me envíe ninguno de estos, sino que cuando envíe 0, no va a hacer absolutamente nada. Esto yo lo programo dentro de este microcontrolador principal. Ya eso aún no lo hago, pero yo por ahora solo estoy diciéndole lo que yo voy a hacer. O sea, yo tengo definido de que de alguna manera tengo que conseguir para enviar a través de estos dos hilos el valor 1, 0, 1, 1, 0, 1, y que aquí lo reconozca en ese mismo orden. ¿Por qué? Porque yo lo estoy mandando, como te digo, estoy leyendo el puerto C y únicamente estoy obteniendo el valor que tiene el C0 y el C1. Y en estos dos me estoy basando para leer. Por eso estoy multiplicando. Para llevarme únicamente esos dos valores. El resto no me interesa, por eso ni lo conecté. Por eso solamente le coloqué así. ¿Ahí quedó claro? Sí, Ya. Sí, ya en un momento ya iniciamos con la programación del bloque principal, que ahí es donde vamos a trabajar con todas las señales que vamos a mandar. Por ahora solo tenemos que tener en claro que vamos a tener que enviar de alguna forma estos dos bits que van a controlarme el uso del switch. Ya, listo. Entonces, hasta aquí tenemos solamente el primer controlador. Ahora vamos a trabajar con en este caso, bueno, voy a cerrar este bloque de aquí, porque debo abrir el otro. Vamos a trabajar ahora con los números. Los números que se van a proyectar en la matriz van a ir hacia los U3 y U2 que ven aquí. ¿Ya? Tal cual esta parte es lo mismo que se realizó de la ayudantía que le subí el día previo al examen, eh, que no hice ningún cambio, en realidad es exactamente el mismo. Aquí tal cual lo único que nosotros vamos a poder ver, sí, está exactamente igual. Ajá. Aquí así mismo. Bueno, no, en realidad es exactamente lo mismo, sí, porque como pueden ver aquí, nosotros tenemos la comunicación del puerto D, de los 4 bits primeros del puerto D, que van a llegar hacia los primeros 4 bits del puerto C. Lo mismo aquí. Parten del puerto B y llegan hacia el puerto C. Entonces, ¿yo por qué motivo hice que todos lleguen hacia el puerto C? Para que sean equivalentes y que ambos tengan el mismo código. Entonces, de esa forma yo digo, pues, que mi entrada es C y mis salidas, que son las salidas hacia hacia los 8x8, sean todas salidas aquí, puerto B y puerto D. ¿Cómo se puede visualizar aquí? Puerto D salida, puerto B salida. Y esto es lo que habilita a mis 8x8 que ven aquí. ¿Ok? Listo, entonces, como tal, vamos a volver a explicar esta parte, aunque ya como les dije, esta parte está explicada más a detalle en la otra ayudantía, pero aquí voy a decir a breves rasgos. Otra vez, aquí podemos ver todos los números del 0 al 9. Tenemos una señal de apagado y también tenemos lo que es el sistema de lectura. Otra vez, vamos a leer qué bits nomás nos importan de los que se están enviando desde el Atmega maestro, que es este que está aquí, el 1. ¿Qué bits son los que nos importan de que están llegando? Si se dan cuenta, ¿qué bits están conectados? 0, 1, 2, 3. O sea, los 4 primeros bits son los únicos que me interesan porque son los que tienen lectura. El resto no me interesa porque de acá es un reset y los de acá no están ni conectados. Entonces, solo me va a importar la lectura del 0, 1, 2, 3. Nada más. Estos son los valores que yo me voy a llevar. Como les mencioné, hacemos una conversión implícita
o sea, aquí automáticamente el sistema se transforma. Aquí no hay que hacer ninguna conversión. Se transforma de binario a decimal. Entonces, aquí yo en el switch voy a utilizar la misma lógica que para los mensajes. Caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6, caso 7, caso 8, caso 9 y un caso default en el cual voy a mostrar a un sistema apagado. Esto se lo agregué recientemente, aunque en realidad no era muy necesario, pero igual, ahí está. Solamente es para que cuando yo no esté en el rango, simplemente apague todos los LEDs y me quede toda la pantalla sin parpadear. Nada más. ¿Ya? Y bueno, en sí esta parte, no, esperen, esta parte no es opcional, esta parte sí tiene que haberse agregado. Esta parte se agregó ¿por qué razón? Porque yo les dije en el enunciado que cuando yo tenga, bueno, cuando yo esté en el rango de ocupado, yo voy a desactivar el panel 8x8 de información, o sea, de muestra de distancia, y van a estar apagados asumiendo que cayó la barra. Entonces yo por eso le pongo una señal de apagado. Entonces con esa señal de apagado yo ya puedo ver yo ya puedo ver es qué pasa en esta parte del sistema. Por ejemplo, aquí, otra vez, ¿qué tienen que tener en cuenta de esta parte de la programación? Que yo debo considerar en mi código principal que debo enviar de alguna forma señales del 1 al 9 para que yo pueda acceder a cada uno de estos casos. ¿Dónde qué es lo que se va a estar recorriendo? Si se dan cuenta, solamente hay dos for. ¿Por qué razón? Porque yo no quiero que haya este desplazamiento. Yo quiero que se mantengan fijos los números mientras yo los voy cambiando. Por esa razón solamente digo de que haga una lectura de 8 de 8, en este caso ajá, de 0 a 8 para que solo reconozca, o sea, sus 8 bits. Y hice una sola matriz, ¿por qué razón? Porque para mí es más fácil que de una sola matriz yo voy segmentando para poder acceder a cada número. ¿Y cómo segmento? Con el tercer for que me dice qué valores yo voy a estar recorriendo constantemente. En este caso yo voy a recordar, para el 0 recorro del 0 al 8. ¿Por qué razón? Porque aquí lo tengo. Desde el 0 hasta el 8 es el 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el 9 hasta el siguiente valor, en este caso acá, eh, aquí está, que desde el 8 yo recorro hasta el 15. Aquí en cambio, bueno, aquí no es desde el 8, en realidad aquí era desde el 7. Yo le puse desde el 8 nomás para hacer una prueba, pero en este caso no, me fue indiferente porque justo calzaba en el mismo LED, así que no afectó el sistema. De aquí tenemos, en cambio, desde el 15, desde el 16 hasta el 23, tenemos desde el 24 hasta el 31, desde el 32 hasta el 39, y nuevamente aquí tenemos la consideración del 40 al 47, solamente porque aquí estamos trabajando con un solo arreglo. Si se dan cuenta, solamente estamos trabajando con un solo arreglo llamado mensaje, que es el que siempre estamos llamando. ¿Ok? Listo. Entonces... Hasta aquí, no sé si alguien tenga alguna duda de cómo se hizo esta parte, aunque como les digo, no fue una modificación tan grande, solamente de lo mismo de la ayudantía, lo único que le agregué fue este arreglo llamado apagado, nada más. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a cómo se crearon, cómo se está recorriendo. Ok. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí ya tenemos los auxiliares. Por así decirlo, tenemos toda la parte complementaria, pues la que me dice que con dos paneles yo voy a mostrar la distancia, tengo las frases cuidado, ocupado y libre. Perfecto, ya hasta aquí ya terminé todo lo adicional. Ah, no, todavía no, me faltan los pitidos que dice aquí. Un pitido lento y uno más rápido. Listo, entonces aquí donde nos vamos ahora sí a micro C. Entonces, bueno, en micro C, esta parte la mayoría lo hizo, esta parte sí chévere de que hayan entendido cómo programarlo. Tal cual, cuando trabajamos con sonidos, estamos basándonos en que vamos a enviar cualquier tipo de canción. Aquí, como les digo, ustedes pueden haber puesto cualquier tipo de tono, por eso les puse un pitido para que
Si querían solamente que suene un bit, nada más que suene un bit, bit y ya. Solo se les pidió que la frecuencia de ese bit aumente de ser necesario. O sea, que si primero está lento, luego se haga más rápido. Luego yo lo puedo ir modificando a lento, rápido. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, solamente se cambia el tiempo de activación. Que mi código en este caso fue solamente esto. Dejen que cargue bien. Ahí está. H. Ahí está. En mi código en sí solo fue esto. Prácticamente no dice casi nada. Aquí está todos los tonos musicales. Solamente creé lento y rápido. Agregué, pues, aquí agregué las entradas. Como saben, ustedes aquí en MicroC tienen diferente lógica de las entradas y salidas. Ustedes asignan 0 para salidas y 1 para entradas. Entonces, bueno, pues aquí lo que digo es que voy a utilizar mi 3D como, en este caso, salida, que es algo que pueden ver aquí en el Proteus. Aquí está. Yo lo que tengo aquí es que mi RC, en este caso, es mi salida, y mis lecturas son RD, RD0 y RD1. Entonces, bueno, pues aquí yo lo que digo es, en este caso, no, en este caso estoy asignándolo como, estoy asignando que 3D es la configuración de entradas y salidas. En este caso yo solamente estoy diciendo de que mi 3D, ¿qué es 0? ¿Qué en sí, a qué número corresponde en sí este? Tal cual, pues al 3. Al 3, ajá. Entonces solamente dejo habilitado los 3 primeros bits. Bueno, los 2 primeros bits. O sea, el 0 y el 1. Entonces, ¿por qué razón? Porque como les digo, son mis entradas. Porque estos tienen 1, 1. Entonces van a ser entradas y el resto de ceros va a ser salidas. Entonces yo por eso aquí les digo. RD0 y RD1. ¿Por qué motivo tengo 2 bits? Porque cada uno de ellos va a habilitar un sonido. Yo voy a decir de que o sea, podían haber utilizado solamente un bit, era lo mismo, solamente que tenían que haberle cambiado la lógica. O sea, le hubiesen puesto que, o sea, dentro de su programación principal, que el bit se habilite cuando pase tal cosa, o luego se habilite de otra manera cuando pase tal cosa. Yo, por facilidad, le lancé solamente un bit para cada tono y se acabó el tema. Por esa razón aquí digo en mi while, que cuando en el puerto de ello detecte, este que cuando en el puerto D yo detecto un 1 en el RD0, yo envío lento. Y cuando en el puerto D yo detecto un 1 en el puerto RD1, envío rápido. Entonces así va a ir conmutando. Cuando yo detecto un 1, un 0, un 1, un 0, va a trabajar así. Entonces, aquí están definidos, aquí como tal pueden ver el cambio. Es exactamente el mismo tono, pero ¿con qué diferencia? Con que aquí le puse un delay en el lento para que no suene rápido. En rápido solo va a estar sonando do si, do si, do si, do si, do si, do si de largo. Aquí en lento va a estar sonando do si, do si, do si, do si, así. Entonces va a estar lento y acá va a estar rápido. Así se va a poder ver la diferencia. Como tal, si se dan cuenta, este código era el más corto que tenemos. Entonces ya con este tenemos la música. ¿Ya? Entonces este es el que está cargado hacia el PIC. Ya tenemos entonces los códigos de todos los otros admegas, pero ahora falta el código principal, que en sí es la base de todo. Aquí también cabe mencionar algo sobre la interrupción. No sé si ustedes se dieron cuenta que bueno, había un detalle que tenían que hacer o una modificación en su código o una modificación en el interruptor. Y es que yo aquí utilicé para esta conexión del U3, yo utilicé los 2 pines que sirven para interrupciones, el INT0 y el INT1, para las interrupciones externas. Así que aquí les tocaba hacer una de dos cosas. O cambiaban todo este bus y lo mandaban para abajo para dejar libre el INT0, o utilizaban otro tipo de interrupciones. ¿Ok? Aquí la forma fácil hubiese sido enviar estos 4 hilos hacia abajo y cambiaban la forma de lectura. Como ya saben, en el pin C, ampersand, y ahora leían los 4 primeros bits en vez de los 4 últimos.
y despejaban el int 0 y trabajaban como normalmente se hace, o podían utilizar el pcint. En este caso, yo me fui por el pcint para hacer la interrupción y me basé en el pcint 5 en este caso, en el pcint B5, en el pcint 5 para poder hacer la habilitación de la interrupción. Entonces, bueno, aquí vamos a comenzar entonces, ahora sí con la programación principal, que es la que es en sí la base de todo. A ver, aquí voy a ir utilizando, voy a ir reciclando código porque como tal les digo, el código era más que nada código ya utilizado de una ayudantía previa. Entonces me voy a ir llevando ciertas cosas, pero otras sí las voy a programar yo. A ver, aquí está. Voy a llevarme también el main, que el main tampoco fue... todo este main, si se dan cuenta, yo lo hice ya en la ayudantía, es tal cual el copy-pega del mismo. Aquí está toda la conversión del voltaje de la DC, la conversión de la distancia, el valor de la fórmula de distancia. Está la conversión perdón, la división de entre unidades y decenas para poder separar ambos atmegas, o sea, un atmega de unidades y un atmega de decenas. Em, ya, hasta aquí nomás. Ajá, hasta aquí nomás sería. Ya, hay que copiar, déjame borrar toda esta parte, que no me gusta copiar código así nomás. Déjame ponerlo desde aquí arriba. Ya, desde aquí arriba nos vamos a llevar el código hasta aquí, hasta antes de enviar frases, porque aquí quiero programar esta parte de enviar frases. Listo, a ver aquí. A ver, vamos a hacer primero la parte de envío de frases. Eso está aquí. A ver, la parte de envío de frases como tal, en qué se está basando? No, esperen, déjenme mejor poner el código directo porque esta parte me gustaría mostrárselas completa. Ya. A ver, aquí como tal, ¿a qué yo me estoy refiriendo con todo este código? A ver, las librerías, el multiplexor de aquí, los números, todo esto nosotros lo hicimos en la ayudantía que se dio antes del examen, pero aquí se va a hacer un cambio en la interrupción. Esta interrupción que yo voy a utilizar, ahora sí por primera vez voy a utilizar lo que es el pcint, la configuración del pcint. A ver, el registro de la interrupción por pcint es una interrupción de tipo externo también, pero esta de aquí, como les dije, les permite que o habilitan todo el registro para que actúe con cambios para que actúe con cualquier cambio en cualquier bit del registro, o ustedes también pueden configurar para que solamente un subpuerto específico sea leído para el cambio. En mi caso, yo voy a utilizar solamente uno, que va a ser este de aquí. A ver, este que se ven aquí, el P7. En este caso, el PCInt 23. Aquí yo algo que les enseñé en una de las ayudantías fue que la interrupción externa ustedes pueden utilizarla para que actúe o sea, para que se habilite de manera automática sin que ustedes deban hacer algo, pero necesitan asociarla a una señal que siempre esté trabajando bajo la misma referencia de trabajo que esa interrupción. En mi caso, yo lo que dije fue, a ver, yo sé de que voy a estar enviando dos señales hacia los mensajes que van a ser cero, perdón, que va a ser estos dos hilos que ven aquí. Yo sé que voy a poder mandar 00, 01, 10 y 11. Entonces, ¿cuál de estos funcionamientos a mí me sirve para poder habilitar esta interrupción si yo ya sé de que bajo cualquier cambio va a habilitarse? Entonces, esto es un problema para mí, porque yo quiero de que esta habilitación, o sea, de que esta interrupción se habilite
solamente cuando yo envíe un flanco positivo. No quiero que se habilite cuando envíe un flanco negativo, pero necesito restringirlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo hago en este ICR. ¿Ya? Yo aquí, ¿qué es lo primero que hago en mi programación? Es decir, pregunto, si es que en el pin D yo detecto un 1, ingreso a todo lo que va a ser la interrupción. Caso contrario de que yo no detecto un 1, no voy a ejecutar nada. ¿Por qué razón? Porque así, cuando yo detecto un cambio de 1 a 0, yo diré, a ver, si se hizo un cambio de 1 a 0, entonces yo voy a tener que censar es el último valor al que cambió el puerto. Entonces yo digo, de 1 a 0, entonces yo mantengo el 0. Por lo tanto, yo tengo la variable P de 7 ubicada en 0. Así que yo leo aquí. Ok, se habilitó la interrupción. Ingreso a la sentencia y digo, pregunto, ¿en el puerto PD el P de 7 está en 1? No. Entonces, no hagas nada de lo que hay dentro y solamente sal de la interrupción y vuelve al sistema. O sea, no detengo nada. Ahora, si yo detecto un cambio, ahora sí, de 0 a 1, ahora sí yo sí digo, de 0 a 1 yo retengo el último valor. Por lo tanto, ese valor es 1. Entonces, al yo leer aquí que, que en el puerto PD yo detecto que el puerto PD7 está en 1, está en alto, entonces yo ahí sí ejecuto toda la interrupción. ¿Y qué ejecuta la interrupción? Yo voy aquí y digo, a ver, primero, ¿qué preguntamos? Si el PC2 está en 1, ¿por qué motivo pregunto si el PC2 está en 1? ¿Quién es el PC2? PC2 es este, a ver, es aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, PC2. Ya, PC2, como tal, es que está aquí. Yo voy a preguntarle si está en 1 o no. Entonces yo digo aquí, a ver, si PC2 está en 1, yo ejecuto nuevamente lo siguiente. Pero ¿por qué motivo yo me baso en este PC2? Porque yo sé de que PC2, a ver, en este caso aquí está PC2. Porque yo sé de que cuando PC2 esté habilitado, yo voy a enviar la señal ocupado. ¿Por qué? Porque ocupado yo lo ingresé en el caso 3. Y caso 3 hace que todos estos dos bits estén en 1. Por lo tanto, si ambos están en 1, quiere decir de que yo envío un 1 hacia la interrupción, o sea que se activó, y que el PC0 que está aquí ingresó aquí, a ver, perdón, que el PC0 que ingresó aquí habilitó la interrupción y que el PC1 que está aquí también está en 1, por el hecho de que 1, 1 es el 3 en binario. Entonces, al yo saber que está en 1 esta señal, yo digo, listo, si ambos están en 1, quiere decir que la señal ocupado va a salir. Por lo tanto, yo aseguro de que estamos en la condición ocupado. Entonces, en la condición ocupado, ¿qué hago? Primero que nada, inhabilito el sonido de las dos, por si acaso alguno está habilitado. Me es indiferente en qué rango yo estoy de mi sistema. No me interesa si estoy en rango de sonido rápido o en rango de sonido lento. A ambos los voy a detener si están habilitados. Listo. Y luego, ahora sí hago la parte que ustedes ya conocen de la ayudantía. Si yo no he presionado el PB5, entonces me mantengo en este bucle. ¿Y qué hace el bucle? Manda en el multiplexor 0 y 3. ¿Por qué razón yo mando multiplexor 0 y 3? Yo creé este multiplexor aquí para poder enviar justamente esas señales de libre, ocupado y cuidado. Ya, yo dejé los bits en el 2 y en el 2, a ver, en el bit 1 y 2. ¿Por qué razón? Porque si se dan cuenta, el PC0 que está aquí, yo lo estoy utilizando como un ADC y ese es el al que yo conecto a mi potenciómetro. Entonces, yo utilizo el PC1 y el PC2 para enviar justo las señales de bits que van a habilitar los mensajes. Entonces, yo por eso solamente leo estos dos que ven aquí. Entonces, si yo leo estos dos, digo 00, 01 que es el 1, 10 que es el 2 y 11 que es el 3. ¿Ya? Entonces, por eso yo digo aquí,
si yo estoy exactamente en este rango, yo lo que voy a decir es, listo, si estás en este rango, no importa qué mensajes haya estado ejecutando antes. Yo ahora lo que voy a es a forzar a la matriz de mensajes a que me envíe multiplexor 0 y luego habilite el multiplexor 3. ¿Por qué motivo habilito primero el multiplexor 0? Porque multiplexor 0 me va a habilitar el caso cuando apago totalmente el panel. Entonces, cuando yo apago el panel, ¿a qué corresponde eso? A que me aseguro de que se apaguen todos los bits y que no quede algún residual del anterior, de la anterior muestra de mensaje. Entonces, yo como que limpio la pantalla y luego, ahora sí, envío el multiplexor en 3, es decir, envío ocupado. ¿Ya? Listo. Entonces, con esto ya nosotros tenemos habilitado. Este sería toda la sentencia de la interrupción, solamente esto. La inicializo, como ya ustedes conocen, aquí está. No le cambié el nombre, pero es el mismo. Solamente que así llame la función. Pero este trabaja con PCI. ¿Alguien tiene alguna duda sobre cómo se programó la interrupción? ¿Sobre qué se hizo en esta parte? Aquí les recuerdo, en esta parte lo que estoy haciendo es de que cuando yo esté en el rango de 10 a 0, yo voy a apagar todo el sistema y solamente voy a mostrar ocupado, de manera por default. Bueno, entonces aquí ya una vez que iniciamos la configuración, esta parte, como les digo, es parte de la ayudantía previa, igual se les explico. Aquí nosotros primero configuramos todo el puerto B, solamente que aquí dejamos en cero la primera parte, porque nosotros vamos a utilizar este pin como entrada en el PB. Si ustedes se dan cuenta, yo no voy a utilizar todos los pines de B. Los pines de B que yo voy a estar utilizando van a ser los siguientes. Si se dan cuenta, aquí está PB. PB me manda solo señales de 4 bits. O sea, solamente yo voy a utilizar señales del B0 al B3. Entonces quiere decir que lo que yo sí tengo que asegurarme es de que estén configurados como salidas los primeros 4. El resto no me importa. Pero yo lo defino como salida igual por si acaso. A diferencia del PB5, porque el PB5 es la entrada del botón que va a desactivar mi sistema interrumpido. Entonces yo por eso lo ingreso como entrada, como ven aquí. PB5 está como entrada. Listo. ¿De aquí qué decimos con el DDRD? Aquí sí todos son salida porque si se dan cuenta, no estoy utilizando absolutamente nada, ¿ya? Con diferencia del 7, porque el 7 es en cambio una entrada que va a habilitar mi interrupción. Por lo tanto, esta sí la defino en 0. Pero todo el resto lo defino en 1 para tenerlo como salida y habilitar la señal de mi Atmega U3, que sería la otra, que serían las decenas, ¿ya? Y luego ya hacemos la configuración normal de configuración para el ADC. Aquí, ¿qué decimos? Primero, lo que habilitamos es que vamos a utilizar un voltaje interno de 5 voltios. Decimos que el preescalador por defecto que vamos a utilizar es de 128. Utilizaremos el modo libre y configuraremos el ADC 0 como analógico, ¿ya? Que es lo que ya se pudo ver acá. Como analógico lo configuré. Aquí está. ADC 0 es mi entrada analógica. Y ahora sí, aquí esta parte es lo de la teoría, si se dan cuenta. Vuelvo a llamar al ADC SRA y ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué diferencia tiene con respecto al primero que ven aquí? Que ahora sí, yo habilité los últimos 2 bits para poder ahora sí utilizar la activación de la iteración. Y en el ADC MUX, como por buena práctica, se la vuelve a comentar para poder habilitar el sistema de la DMUX. ¿Ya? Entonces, aquí ven la conversión que yo hago para transformar a voltaje mi equivalente Arduino, que como se dan cuenta es mi 1023, porque yo tengo 10 bits de resolución, que son 2 a la n. Y aquí hago, pues, aquí yo cambié la expresión. Es la misma en realidad que utilizaron en el examen que yo les di, que es esta de aquí. Es la de distancia 27.86 elevado a la menos 1.15. Solo que aquí quise hacerla más como que precisa para poder llegar hasta los 70. Entonces, bueno, utilicé el Excel que les mostré aquella vez y lo transformé a una distancia. Pero es exactamente lo mismo, ¿no?
Luego lo ajustamos reduciendo 10 porque ya saben de que mi señal de comportamiento está hecha desde 10 hasta 80. Por lo tanto, yo la reduzco retrocediendo la 10 para tenerla desde 0 hasta 70. Entonces, con esa señal ajustada ya tenemos recién la señal del sistema de mi sensor Sharp. ¿Ok? Entonces, ahora yo lo que hago aquí es separar en 2 dígitos mis unidades y mis decenas, porque yo solo voy a poder mostrar un número en el panel de las decenas y un panel en el de las unidades. Entonces, para ello, yo lo que hago aquí es una expresión de división por mod 10, para poder hacer la separación entre decenas y unidades. Entonces, yo almaceno en unidades el dígito 1, en dígito 0, perdón, y en decenas el dígito 1. Con lo cual, yo ahora sí procedo a trabajar en el envío de frases. Ya, hasta aquí solamente hemos hecho configuraciones. Ahora sí vamos a trabajar en qué es lo que vamos a estar mandando en cada rango de distancia en centímetros. A ver, en este caso, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero? Que para valores mayores o iguales a 70, yo voy a decir que primero voy a inhabilitar todos los sonidos, porque a mí no me pide que haga sonidos en este rango, por tanto yo los apagué. Y voy a primero limpiar toda la pantalla y luego le voy a enviar multiplexor 1. Esto de aquí corresponde, ya saben, al envío del canal 01. Por lo tanto, en Atmel yo voy a estar leyendo el canal 01, que es libre. Luego voy a la siguiente etapa, que es de 60 a 69. Perdón, de 69 a 60, porque va retrocediendo. Y ahora yo le digo, inhabilita nuevamente el sonido porque no me lo están pidiendo. Así que solamente quiero que me muestres multiplexor en 2. O sea, que 2 era, a ver, para que se les haga más fácil verlo, 2 era, en este caso, cuidado. Ya, 2 era cuidado. Ya, entonces solamente mostraré el mensaje, pero todavía no voy a mostrar, perdón, todavía no voy a emitir ningún sonido, porque aún no me lo está solicitando. Ya, entonces, para el chico que me preguntó eso de cómo iba a reconocer yo dentro del sistema qué mensaje iba a enviar, aquí justo estamos en esa parte. Aquí si te das cuenta, yo estoy mandando estos 2 bits que yo estoy reconociéndole. eh, yo los estoy leyendo desde aquí. Yo estoy desde mi sistema maestro, yo estoy enviándole a través del multiplexor de este arreglo, perdón, de este vector que está aquí. Yo voy a estar mandándole desde el bit, desde el 1 y 2, yo voy a estar mandando estos dos, mira, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Y estos de aquí van a ser, estas son salidas, pero van a ser las entradas del otro Atmega. Si te das cuenta, mira, aquí están. A ver, aquí está. Aquí se están emitiendo estos 2 bits. En PC1 y PC2. Aquí, justo en estos dos, se están emitiendo. En ese mismo orden van llegando y se van a leer como el PC0 y el PC1. Entonces yo en Atmel, por eso leo el PC0 y el PC1, que es donde me están llegando esos 2 bits. Entonces ahí es donde yo estoy reconociendo. Por eso es que yo ya los predefiní desde mi programación del maestro. Aquí si te das cuenta, mira, está 3, que es el 1, el 1, 0, que es 10, bueno, que es 2, el 0, 1, que es el 1, y el 0, 0, que en este caso yo no le asigné ningún caso. Si te das cuenta, dice caso 1, caso 2, caso 3 y break. ¿Por qué? Porque cuando mande 0 es cuando yo estaré emitiendo nada. ¿Listo? Entonces, continuando aquí. A ver, ¿dónde quedé? Aquí está. Bueno, ahora, ¿qué digo yo? Que desde el rango de 30, perdón, de 59 a 30, ahora sí me pide un sonido lento. Por lo tanto, yo envío a través de la salida PC4. ¿Por qué razón? ¿Por qué a través de PC4 yo voy a mandar la activación del sonido lento? Vamos de nuevo acá. PC4 dice que es este de aquí. Sigamos esta línea. Si se dan cuenta, ¿dónde llega? Al RD0.
¿Y qué decía mi programación de sonidos? Que cuando se habilita RD0 es cuando habilitamos el sonido lento. Entonces yo aquí habilito sonido lento y muestro cuidado porque yo quiero seguir mostrándolo. Si no lo quiero mostrar, solamente mando multiplexor en 0 para que no envíe nada y se acabó el tema. ¿Ya? Ahora, de nuevo, desde 29 hasta 11. Ahora tiene que ser el sonido rápido. Entonces, yo primero, ¿qué tengo que hacer para esto? Inhabilitar el sonido lento para que no se cruce las dos activaciones. Y luego de inhabilitar este sonido lento, ahora sí, habilito el sonido rápido, como se ven aquí, a través del PC5. Nuevamente, vamos a ver dónde está PC5. PC5 es el que ven aquí. Si seguimos el recorrido, está llegando al RD1. Otra vez aquí, cuando yo detecto el RD1 que está en 1, aquí yo habilito el sonido 0, perdón, el sonido rápido. Entonces yo aquí digo, pues se habilita el sonido rápido, apago el multiplex, el panel LED y muestro igualmente el 2. O sea, el multiplexor en 2 que es cuidado. Yo, ¿por qué motivo hago esto? Si ustedes me dirían, oye, pero si es la misma vaina, ¿no es que tú estás habilitando acá multiplexor 0 y luego habilitas el 2 y acá haces lo mismo? Es verdad, pasa, pues, es lo mismo, no, ni siquiera tenía que haberlo puesto, pero lo hago porque en caso de que yo haga cambios bruscos en el potenciómetro, puede que no siempre mantenga el mismo valor previo, entonces es preferible como que asegurarte de que efectivamente se va a habilitar de nuevo en el caso de que hayas habilitado otra cosa antes. Y luego ya vamos a la parte del 10 al 0, que aquí es donde nosotros tenemos nuestra habilitación de la interrupción. Por lo tanto, aquí nosotros solamente ¿qué decimos? Inhabilita los sonidos, pero muestra el multiplexor en 3, o sea, el, habilita la interrupción. ¿Pero cómo lo va a habilitar? Primero, tenemos que considerar esto. ¿Qué dice aquí? Que cuando estamos en el rango de 10 hasta 0, enviamos el multiplexor en 3. Vamos de nuevo por acá. ¿Qué estamos mandando en multiplexor en 3? 0, 1, 2, 3, aquí. Estamos mandando 1, 1 en el 1 y en el 2. ¿Qué quiere decir? De que yo veo acá, que está 1 y 2 van a estar enviando 1, 1. Ambos están en 1, ambos están enviando unos. Por lo tanto, ese 1, aquí tiene un nodo, me habilita la interrupción, mientras que el otro llega al sistema. Entonces ahí se habilita la interrupción, se corrobora que PC2 esté en 1, que efectivamente está en 1, y se habilita la interrupción y se queda ahí hasta que yo presione el botón. ¿Ok? Entonces, hasta ahí. Hasta ahí tengo, hasta ahí tengo todos los rangos. Y luego lo que digo es que en caso contrario, o sea, en el caso de que yo me pase del rango, que ya no esté mostrando, o sea, ya me salga del rango de los 70, simplemente inhabilito todos los sonidos y digo que está todo ocupado. Así de simple. Si ya me salgo del rango. Por defecto lo dejo así. Ya, entonces aquí que digo, esta parte ya es propia de la ayudantía previa que se hizo, que si la distancia es menor que 70, voy a estar mostrando valores. Entonces yo aquí muestro valores desde el 1 hasta el 9 para las unidades y luego valores del 0 hasta el 9 para las decenas. Y eso prácticamente es todo el código. En sí, eso sería toda la resolución, porque, como les digo, toda esta parte final es tal cual de la propia ayudante y aquí solamente se dice de que yo tengo un vector aquí llamado num, donde están puestos en binario las activaciones, bueno, perdón, los números en binario del 1 hasta el 9, que van a seguir la misma lógica que se utilizó con multiplex. Se envían en binario y solo se van a contar los 4 primeros números. Y entonces así llegamos hasta el valor 9, que es el 1001. Entonces así es como van a estarse mandando. Y como yo dupliqué el código para las centenas, perdón, para las decenas y para las unidades, yo únicamente voy a estar mandando del 0 hasta el 9 para el puerto D, para que me habilite, las decenas, y desde el 0 hasta el 9 también
para el puerto B para que me habilite las unidades. Entonces, con eso tenemos todo el sistema creado ya. ¿Ya? Entonces, ahora lo que se procede ya es a, bueno, a probarlo. En este caso ya están cargados todos los códigos, pero bueno, ahí yo lo envío. A ver, primero, ¿en qué estado se encuentra? Yo lo tengo en este momento en 3.9 voltios. Está en sí sobrepasado de la... A ver, ¿cómo lo digo? En este caso, estamos considerando de que está muy lejano. Ya, eso está muy lejano. No, perdón. En este caso, esperen, déjame ponerlo así. Déjame ponerlo por aquí porque ahorita se está activando la interrupción. Ya. Listo, aquí. Ya se dan cuenta, estamos trabajando ahorita en 16 de distancia. A ver, déjenme cambiar la emisión de sonido porque creo que a ustedes no les está sonando. Solo a mí. A ver ahí, compartir. Sonido. Ahora sí. Ya. Ahora sí, entonces, ¿yo qué digo? Yo habilito y voy a ponerme mejor. A ver, voy a ponerme mejor acá al final. Espérate, para que se vea desde el 70. Eso está en el 0.80 y ahí está. Ahí. Ya, ahí. Ya. Yo inicio el sistema en 70. ¿Qué me dice? Libre. ¿Ya? Me dice libre, porque estoy en 70. Yo llego a 69, en este caso, bueno, 67. ¿Ya? ¿Y qué valor me manda? Cuidado. ¿Ok? Entonces hasta ahora no he activado ningún sonido porque como dicen las instrucciones, ningún sonido debe estar habilitado todavía. Voy subiendo, voy bajando y miren, ahí está. En 38. ¿Por qué? Porque ¿qué condición dice 38? A ver, 38 está entre 59 y 30. Sonará un pitido lento. Si se dan cuenta, está sonando un pitido lento. No sé si ustedes escuchan, pero igual, bueno, aquí igual se puede ver de que está sonando el sistema. ¿Ya? Se está enviando un sonido lento como tal. ¿Ya? Y ese sonido se va a mantener hasta que lleguemos al 30, porque a partir del 29 sonará rápido. Entonces vamos bajando. El sonido, si se dan cuenta, se mantiene. Ya, ahí cambió. ¿Se dan cuenta? Estoy en 29. ¿Por qué? Porque en 29 en adelante se sonará repetido rápido. ¿Sí ven? Le subo y cambia. Le bajo y suena rápido. ¿Ya? Y así se va a mantener hasta que yo llegue hasta en este caso hasta el 11. ¿Ok? Entonces yo sigo por acá y digo, a ver, ahí está 12, 11. A ver, perdón, hasta el 11. En 10 es que cambia ya. Miren, llegó justo a 10, se apagó el sistema. ¿Ya? Es el último envío de cuidado y a partir de este envío de cuidado va a salir ocupado. Ahí está, miren, ocupado. Y si se dan cuenta que se me apagó todo. Y ahora, si a mí se me ocurre cambiar por acá, miren, estoy ahorita por acá en valores menores, estoy moviéndome como yo quiera, miren, estoy moviendo el potenciómetro como a mí me da de hacerlo, y no hago nada, no pasa nada. Ocupado se mantiene, no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya mandé la señal ocupado, y esa señal me habilitó la interrupción y me dice de que hasta que yo presione este botón, no hagas nada. Ahí está, no hago nada. Me seteo donde yo quiero, por aquí en la mitad más o menos. Pulso y el sistema se vuelve a habilitar. Yo presiono por acá, se me volvió a apagar. Nuevamente se queda apagado. Y si yo lo reactivo estando en la parte de apagado, solo me mostrará en qué distancia está, pero se volverá a apagar porque sigue en el rango de apagado. Ven, yo presiono,
Estamos en 0.6, pero sigue apagado. Presiono 0.6, sigue apagado. Voy a seguir subiendo. Presiono 0.5 y sigue apagado. Si presiono por acá, se reactiva el sistema. Ahí está. Y ahí cambia la palabra y vuelve a salir cuidado. Entonces, si se dan cuenta, el sistema en sí se basa en trabajar con las propias señales que emite su propio microcontrolador. Porque aquí yo no tuve necesidad de crear más señales, sino que las propias que ya me da el propio sistema, yo las reutilizo para que estas mismas me habiliten mis interrupciones, me confirmen de que yo estoy en cierto rango y tal cual eso. Entonces, como les digo, eso en sí era todo el examen. No sé si ahora sí tengan dudas de funcionamiento, o sea, cualquier pregunta en general. Maestro, ¿se puede enviar por una sola salida un valor en decimal en vez de dos salidas, un valor en binario? ¿Me explico? Ya, mira, la cosa es que el valor decimal necesitas enviarlo en bits. Recuerda que tú estás trabajando con sistemas digitales y la comunicación digital como tal es en bits. O sea, tanto como, sí, la comunicación digital es en bits. O sea, tú para enviar desde un microcontrolador a otro, desde un chip a otro, datos, tienes que hacerlo mediante bits. No puedes hacerlo como tal mediante números decimales como tal. Si tú quieres trabajar solamente con un bit, lo que puedes hacer para solamente tener un cable es que dentro del otro microcontrolador tú agregues un contador en el cual tú digas que cada vez que yo llegue a cierta instancia le debo sumar tanto. Entonces ahí le mandas el valor al contador, le mandas el valor de la suma, pero el detalle es que eso solo te va a valer si tú tienes un sistema secuencial, o sea, si tú sabes y aseguras de que el sistema solamente va a poder ser movido en un orden específico. No como yo estoy haciendo. Por ejemplo, como yo te digo aquí, de que si yo quiero, subo, bajo, voy al final, subo, bajo, voy al final, subo, bajo, lo que sea. ¿Por qué? Porque ese contador va a ser tedioso, en sí va a ser mortal, porque vas a estar considerando en cada condición. Tienes que restar tanto, luego sumar tanto, restar tanto, pero es un sistema medio confuso porque no tienes un control sobre ese sistema y no aseguras nunca de que estás, de lo que estás emitiendo. Como en mi caso, que yo en cambio no estoy mandando un conteo, sino que yo estoy mandando en binario exactamente lo que yo quiero que se vea. Ya, por esa razón es que la comunicación digital la tienes que hacer mediante bits. Y por eso es que el compilador te da la ventaja de que automáticamente te transforma ese grupo de bits a decimal, para que tú no tengas esa parte tediosa que andar transformando bits, haciéndolos decimal, haciendo toda la conversión de paridad, no, sino que directamente te lo transforma. ¿Ok? Sí, sí, gracias, maestro. Listo. ¿Alguna otra consulta? Ya, igual esta solución está subida ya bueno, en Teams, está desde hace rato también, aquí está, por si acaso les muestro. Aquí estamos en esta ayudantía, vamos aquí a archivos, aquí está ya el RAR con todos los archivos que estoy utilizando, y ahí está también la simulación. Y bueno, está también la parte teórica de respuestas con su respectiva solución. No sé si no tienen más dudas, sobre el examen. Yo terminaría ahí ya la grabación.